no significa que mañana se les ocurra una aberración peor a las que ya se les ha ocurrido. ¿Por ejemplo? Y no, por ejemplo, que las mujeres no voten, por ejemplo, que solamente voten los adultos mayores de 70 a 90 años porque tienen el padrón perfectamente alineado. Es absurdo. No, era absurdo pensar que iban a destruir. Y era absurdo pensar que iban a destruir el Poder Judicial y lo están destruyendo. No. Era Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles primero de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. De igual forma, les deseo que sigan pasando, pues obviamente, un bonito inicio de año. Y pues si seguimos todavía en el festejo, pues hagámoslo ya con un poquito de moderación, puesto que mañana, si algunos trabajamos, podamos iniciar con todo este año 2025. Amigos, vámonos de lleno a esta información. Y obviamente quise hacer estos videitos para recordar lo que le espera simplemente a esta oposición y en particular a esta gritona de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Quiero iniciar con este recuento de las peores palizas que recibieron, y en este caso, en el espacio de Azucena Oresti. Y qué mejor por parte de la senadora Andrea Chávez, que simplemente ha dejado ya a varios calladitos, desde Ricardo Anaya, Lili Telles, Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés y también a la señora Kenia López Rabadán. ¿Qué les parece este encontronazo? Porque la señora seguía todavía duro y dale con el tema de la reforma al Poder Judicial, cosa que sabemos que este año va a ser crucial y que en junio va a ser la elección de jueces, ministros y magistrados. Por eso se me hizo viable simplemente recordar esta épica participación en donde la llama que es una absurda. Y sí, porque simplemente los señores se dedican a crear polarización, a crear simplemente este miedo, pero ya la ciudadanía no les cree absolutamente nada. Gusto recibir aquí en esta mesa a Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Contenta de saludarte, Azucena, con el gusto de estar aquí en este espacio. Qué bueno que están acá. Se estará por sumar Claudia Anaya, senadora del PRI, en unos minutos más. A ver, la reforma judicial avanza. La reforma judicial es un hecho. Llaman algunos traidor a Alberto Pérez Dayán, otros lo llaman héroe Alberto Pérez Dayán. ¿Dónde estamos, Kenia? Bueno, pues lamentablemente ayer no se pudieron tener los votos suficientes para detener esto que nosotros llamamos una reforma tóxica, una reforma que claramente lo que busca es que la presidencia de la República tenga literalmente de manera subordinada a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Es algo terrible. Ayer yo dije en mis redes sociales, fue un día negro, porque hablando en términos de equilibrios, estos se rompieron, estos se perdieron. Es una vergüenza cómo el ministro que tomó la decisión de destruir al Poder Judicial todavía argumenta que el problema había sido del Tribunal Electoral, sabiendo, por supuesto, que con ese voto, con ese único voto, estaba lastimando la vida de miles de trabajadores, de jueces, magistrados, ministros, pero sobre todo de los justiciables. Esto es, con un voto de un ser humano, que por cierto, digamos, es la coronación de muchas traiciones en el INE, traiciones en el Tribunal Electoral, traiciones, por supuesto, ahora en la Corte, en el Senado de la República. Pues, o sea, traidores aquí lamentablemente sobran. A ver, tu primer posicionamiento, Andrea Chávez. Pues mira, me parece bien curioso ver a los priistas y a los panistas demostrando una posición completamente
totalmente antisistema, porque es raro escucharles decir que está mal el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que están mal las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está mal el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya casi se atreven a decir que está mal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, Miren, como la manosearon, nosotros, sí tanto la Presidenta de la República como nosotras como senadoras, diputada federal, pues juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el día de ayer, ¿qué sucedió? Se hizo valer una disposición constitucional que tiene que ver con no permitir acciones de inconstitucionalidad, con no permitir amparos o controversias constitucionales en contra de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma del Poder Judicial es una reforma constitucional que cuenta con todas las de la ley en el proceso, contó con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, contó con la mayoría calificada en el Senado de la República y contó con la mayoría de los congresos locales, 50% más uno de los mismos, para poder convertirse en constitución. El día de ayer, al no alcanzarse estos 8 votos para realizar la declaratoria de inconstitucionalidad, lo garantiza como ley vigente. Quien se atreva a hablar en contra de la misma está hablando en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Andrea, ¿qué nos garantiza? Ya lo hemos preguntado muchas veces, ya es un hecho. ¿Qué nos garantiza que a partir de hoy no va a llegar en un próximo sexenio un Donald Trump? Vamos a suponer que dice: voy a meter casi a campos de exterminio a los migrantes, voy a cerrar la frontera, voy a mandar drones a México para acabar con el crimen organizado, voy a invadir el país, voy a poner aranceles. ¿Qué nos garantiza que en el futuro no vaya a llegar un Trump y se sirva de esto? Pues mira, lo primero es el pueblo de México y su gran inteligencia y su gran nobleza. Pero Estás no hablando de un pueblo que emana emana de una revolución mexicana, de una tradición completamente progresista, y también hay varias disposiciones que están atentas al control de convencionalidad, no así con la reforma al Poder Judicial. ¿A qué me refiero con el control de convencionalidad? El artículo 1 constitucional habla de la protección a los derechos humanos, y allí se abre la puerta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte de la Haya, a la Organización de las Naciones Unidas, en fin. Es gracias a ese artículo que se garantiza que no se violenten los derechos humanos en nuestro país, y es así que no se podría dar esto que han dicho la derecha de se va a elevar a rango constitucional la tortura, ejemplo, se va a elevar a rango constitucional la esclavitud. Propone la pena de muerte. De ninguna forma, no se va a permitir, porque es el mandato del pueblo de México. El pueblo de México es mucho más inteligente. ¿Pero el pueblo de México está a favor de la pena de muerte? No, de ninguna forma. Por ¿No? supuesto que ¿Tienen no. alguna encuesta? No nos lo han exigido nunca. Ajá. Y vaya que estamos en territorio todos los días. Es claro que el Poder Judicial ya no es independiente, Azucena. Es lamentablemente claro que la justicia en nuestro país ha sido secuestrada. La democracia ha sido desplazada por un gobierno que no tolera contrapesos. Yo estoy absolutamente clara que el voto del ministro, que el voto de los magistrados en el Tribunal Electoral, que el voto de unos cuantos en el INE, porque por cierto, no estoy hablando de las instituciones completas, sino de unos cuantos traidores, tiene que ver con amenazas, como amenazaron a los senadores, tiene que ver con coacción. ¿De Dayan? ¿Contra Dayan? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué amenazas? Pues, hay que saber exactamente, lo decía muy bien hace rato Pati Aguayo. Ajá. Esto no está terminado, hay que ver en unos meses a cambio de qué. Yo estoy convencida, si un gobierno tiene que usar la amenaza, la coacción, el secuestro de los padres, el guardar bajo la mesa carpetas de investigación, el que ya no te vaya a pasar nada si eres un corruptazo, pero votando como quiere el gobierno ya no te va a pasar nada. Pero el origen bueno, sí es, digamos, una amenaza, pero el origen de la amenaza pues lo genera el corrupto también. Claro, por supuesto. ¿No? A eso me refiero. Ajá. O sea, si todo sí eso... lo usan como un arma, pero pues de los dos lados está mal. Si ya, pero no era corrupto cuando ellos lo presentaron a elecciones. Ahí no era corrupto, ¿no? Si solo cuando se vino Morena y al revés. Si el gobierno tiene que ocupar eso, de vas a dejar de estar en prisión a cambio de tu voto, vas a dejar de ser acusado de acoso sexual, que es uno de los rumores del ministro, entonces a cambio de tu voto. Pero si antes no estaba acusado de acoso sexual antes del voto. No, bueno, eso ya se sabe, eso ya se sabe hace varios tiempo. Pero yo me vi a las integrantes de la oposición denunciando eso previo al voto del ministro Pérez Dayán. Me parece una completa hipocresía. Si el gobierno ocupa eso para tener votos y secuestrar la democracia, y que evidentemente con eso se
subordina el Poder Judicial, pues Sí. me parece que es un gobierno terrible. ¿Hay una carpeta de investigación contra el ministro? Es que no lo sé de cierto. Sí, no. No, senadora. miren, pues yo combinaría a las representantes y a los representantes de Acción Nacional y del PRI, si tienen algún tipo de prueba sobre el voto del senador, que ellos presentaron elecciones, por cierto, en ese momento no era corrupto, sino hasta después A cuando decir ya del votó senador la tiene reforma carpetas constitucional. abiertas, ¿no? ¿De Me parece sí, de los que hay senadores. que ser muy cautos. Si tienen algún tipo de prueba, preséntenlas ante la Fiscalía General de la República y será la Fiscalía quien, dentro de su autonomía, La misma proceda Fiscalía con que las ya guardó carpetas las de carpetas. investigación. Si tienen algún tipo de herramienta que logre acreditar que se compró la voluntad del ministro O sea, ¿tú Pérez crees que el Dayán, voto se compró, por del ejemplo, la voluntad senador de Yunes los fue diputados locales? espontáneo? Yo no te interrumpí, querida Kenia. En el estado de Chihuahua, los diputados locales del PAN votaron a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué ahí no nos dicen que los compramos? En el estado de Durango, el Congreso local, mayoritariamente priista, votó a favor de ambas reformas, Coahuila. tanto la reforma al Poder Judicial como la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Por qué allí no es corrupción? ¿Por qué allí no compramos voluntades? ¿Por qué solamente cuando hay un voto definitorio, entonces ya está completamente comprado? Nuevamente reitero, si tienen algún tipo de prueba, preséntenla ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de su mejor agrado en alguna entidad federativa para que se proceda con las investigaciones o realicen las denuncias en las redes sociales con documentos que acrediten sus dichos, porque si no, solamente son dichos y nada más. Senador, diputada. Pues mira, dos cosas. Primero, es claro que el gobierno amenazó. Tan claro que mientras ayer estaba la sesión en la Suprema Corte de Justicia, los impresentables senadores del régimen y del gobierno estaban amenazando con hacerles juicio político a los abogados, a los ministros que estaban resolviendo sobre la constitucionalidad del proyecto. Es evidente que hay una embestida del gobierno en contra de quien piensa distinto y sobre todo de quien tendría que resolver claramente hoy. No hay libertad en el Poder Judicial. Bueno, pues seguramente venía escuchando a Andrea Chávez, a Kenia López Rabadán respecto pues a este voto del ministro Alberto Pérez Dayán que permitió, que dio luz verde a la reforma al Poder Judicial. ¿Bueno, malo para México? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, la verdad es que era un debate histórico, hay que decirlo, y nada más abordaron dos de las primeras capas o dos de los primeros puntos. El primero era la legitimación, el segundo era la procedencia. Después iban a ir a ver si hubo fallas, vamos a decir, de forma, y al final iban a tocar el fondo. Nunca llegaron a esos últimos puntos, y desde su primer participación Pérez Dayán dijo, bueno, voy a aceptar la legitimación de la presentación de los partidos políticos como entes, pero tengo mis dudas, lo dijo desde el primer participación, respecto a la procedencia, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental y me parece que quien lo abordó muy bien fue Pardo Rebolledo. Él habló muy bien del tema de la convencionalidad y es aquí donde yo les decía a mis compañeros desde tribuna, no existe una supremacía constitucional desde 2011 que hicimos la reforma de derechos humanos porque los tratados internacionales están a la par de la Constitución, no están abajo, están a la par. Luego entonces todo se tiene que observar bajo el control convencional y difuso de la ley. Esto es que siempre un juzgador para dar su sentencia no solamente tiene que revisar lo que dice una ley o lo que dice la Constitución, tiene que revisar las convenciones y acoger el derecho que le dé mayor amplitud al ciudadano. A ver, Andrea. Yo no coincido con esa, que me parece una interpretación, ¿no? En filosofía del derecho, que es una de las materias que llevan los estudiantes de derecho, me parece que Claudia es licenciada en derecho, ¿no? Pues lo haces excelente interpretando las leyes. Yo soy licenciada en derecho y es una materia que tenemos, ¿no? Hay una interpretación que se ha dado derivado de esta reforma al artículo 1 constitucional en donde llamamos bloque de constitucionalidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos unida con los tratados internacionales y a las convenciones que el Estado mexicano ha ratificado. Uh-huh. Sin embargo, yo no soy de la idea de que estén a la par porque la Constitución tiene una validez distinta y les voy a explicar mi punto y espero que podamos ser comprensivas con el tiempo.
El tratado internacional, para que sea válido en nuestro país, requiere de una mayoría simple de la votación del Senado de la República y de la ratificación de la titular del Ejecutivo Federal, siendo ahora la Presidenta de la República. Entonces, 50% más 1 del Senado y ratificación de la Presidenta. Las reformas constitucionales requieren de las mayorías calificadas 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado de la República y el 50% más 1 de los congresos locales, es decir, 17 congresos locales. Son interpretaciones que se han venido dando, son interpretaciones que incluso han llegado a debates muy interesantes en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son debates que no han terminado y son debates que ameritan reflexión e interpretación en los casos concretos. ¿A qué voy con los casos concretos? El primero constitucional habla de la protección de derechos humanos. Siempre y cuando se trate de proteger derechos humanos de las personas, allí sí entra el control de convencionalidad. Allí sí puede estar un tratado internacional por encima de la Constitución. Solamente en esos casos concretos es donde se dejaría de lado esta validez especial de la que hablo, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Kenia. Pero No, nada a mí- más, a mí para me hechos preocupa. no es una interpretación propia, está en la exposición Claro. de motivos de cuando se votó el artículo 1 constitucional, Claro. ahí se dejó asentado que está a la par, pues no es Pero No, la a ver, exposición de y- motivos y- no y- forma y parte sí del es- engranaje pero, a ver, legislativo de sí es nada. Exposición de preocupantísimo. motivos no es ley. Exposición es de para motivos es una guiar- reflexión del es constituyente para guiar a los permanente. jurídicos en su interpretación. No, pero sí, a ver, Correcto, es para guiar a los jurídicos, claro, es Sí, correcto, es pero no es ley, preocupantísimo. digamos, no es No se una tiene ley. que acatar. Andrea, a ver, pues, es varía. que lo que acabas de decir es muy preocupante en términos no. legales y en términos, digamos, institucionales. Eres senadora de la Y abogada. República y Y que abogada. digas que no están a la par la Constitución y los tratados internacionales, pues es que o una de dos, En derechos o humanos de están verdad por encima, la incluso, pero solo en ideología derechos te está humanos. ganando No, de y ninguna necesitas defender lo indefendible, o no hay, digamos, una racionalidad clara de esto. ¿Por qué están a la par? ¿Por qué estamos hablando de que no puede haber una supremacía constitucional? ¿Por qué la reforma de 2011, que evidentemente incluso establece el principio pro persona? ¿Por qué hablar del artículo primero constitucional? Porque vivimos en un sistema, por ejemplo, nosotros en el sistema interamericano. Y es, por cierto, a donde vamos a acudir. Vamos a ir a la Corte Interamericana a decir, en México no hay Estado de Derecho, en México. Y así el show. Y vamos a ver si van a acudir a la Corte Interamericana, aunque simplemente ya los mandaron por donde usted sabe. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerde, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.